three in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won. Gracias por continuar con este su espacio. Nos acompaña hoy, en el día de hoy, un amigo de alrededor de 25 o 30 años, el profesor, el politólogo, el doctor Evaristi Jiménez. Bienvenido, Evaristi. Muchas gracias, mi estimado, querido amigo campusano, y a todo el público que te sigue, Rolando, ahora en esta nueva propuesta de Respuesta Correcta que sigues aquí por la plataforma del Canal del Sol, que por lo menos ya al mediodía empieza a sentirse con más contundencia el astro rey que ilumina todo lo que es la orbe terrestre y todo lo que es parte de esta galaxia que nos consterna a todos los terrícolas, y además me imagino que de otra manera debe haber vida de otras formas en los demás planetas que componen este sistema, porque a veces el ser humano entiende que nada más la Tierra. Que además somos nosotros, que Dios además inventó todo este asunto para este grupito de gente. Y yo no creo que sea así el asunto, ¿no? Hermano Evaristi, ¿cómo Evaristi Jiménez evalúa el primer año de gobierno del PRM encabezado por la figura principal, el licenciado Luis Rodolfo Abinader y Corona? Mira, campusano, hacer un análisis de la coyuntura que le ha tocado a Luis Abinader, a Raquel Peña y al PRM de gobernar la República Dominicana es hasta cierto punto muy difícil. ¿Por qué? Porque Luis Abinader ha heredado un gobierno en una crisis, primero de una pandemia, de una crisis de salud, de una crisis incubada económica del año 2009, es decir, en el mundo había una crisis financiera incubada que se ha ido prolongando, y lo que se ve que durante y después de la pandemia la crisis económica se agudizará más, es lo que han dicho los expertos en esa materia. Y Luis, aparte de esas dos herencias, hereda un país con una situación de que la población dominicana tiene una sed de justicia muy grande, porque ha entendido que la clase política de estos últimos años le ha fallado. Sí, esa es la percepción que tiene la sociedad dominicana con la clase política del país, y entonces todo eso lo hereda el Partido Revolucionario Moderno, con una situación que, como todos sabemos, en la República Dominicana el principal empleador de nuestro Estado, precisamente el Estado Dominicano, y todo eso es una maneja de situaciones que Luis Abinader en este momento la ha manejado de la manera más adecuada posible, viendo de todas las maneras cómo ha podido subsanar todo lo que dentro de las posibilidades de este primer año ha tenido, y la calificación entre buena y excelente está más cercana a la excelencia que a lo bueno. Pero esos opositores dirán otra cosa, pero siendo objetivo, lo más objetivo posible, independientemente de que tenemos cierta parcialidad, pero en este tipo de, cuando venimos en el análisis político, lo hacemos despejado desde nuestra investidura de accionar político, porque no es nuestro interés. Y a veces yo también digo que a mí me gusta mejor que me presenten como analista político, porque a veces los politólogos, cuando tú no tienes la profesión, a mí me da, como decía Juan Bosch, yo simplemente cultivo las cosas que hago, lo hago con la mejor de las vehemencias, estudio de manera permanente el acontecer político nacional e internacional, y lo hago siempre a través del mejor amigo que podemos tener, que son los libros, y lo hacemos también en el terreno de juego. ¿Qué sucede? Que evaluando esa situación, Rolando, tú no puedes comparar el gobierno de Luis Abinader con los demás gobiernos, porque ningún gobierno de la República Dominicana, desde el gobierno de Pedro Santana hasta el gobierno de Danilo Medina, había pasado por la situación que ha pasado
el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, y si lo manejas desde el punto de vista de la era de los partidos políticos que se da después de la muerte de Trujillo con el profesor Juan Bosch a la cabeza y el Partido Revolucionario Dominicano, te pasa lo mismo. Entonces, la realidad es que Luis está creando una confianza en el electorado, una confianza en la ciudadanía nunca antes vista, por lo menos en este primer tramo de su ejercicio en el poder. Bueno, hermano Evaristo, amable televidente, la situación que tú planteas es una situación que ha sido un poquito difícil, un manejo de una crisis fitosanitaria y, en fin, una crisis mundial. Por eso, el pasado lunes, el expresidente Leonel Fernández dio un discurso y hay mucha gente que dicen que Leonel fue duro y suave. Duro en algunos aspectos y suave en otros aspectos. Y Leonel Fernández se enfrancó exclusivamente, casi siempre, a hablar de lo que es el proyecto que el presidente Luis Abinader el pasado 18 anunció de una reforma constitucional para abarcar la justicia. Hermano Evaristo, ¿cómo tú puedes evaluar el discurso del expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo? Bueno, mira, para analizar el discurso de Leonel Fernández, tú tienes que primero partir del discurso del presidente Luis Abinader, que el 18 de agosto de este año ha anunciado al país primero una rendición de cuentas de su primer año de gestión, porque lo ha hecho en virtud de que él inició este periodo constitucional hace un año y días, porque hoy estamos a 24 de agosto, y entonces él le ha rendido al país información de cómo él ha encontrado la economía, cómo encontró y todo lo que ha hecho. Y al mismo tiempo anuncia que lo de la modificación a la Constitución lo viene hablando Luis desde que es precandidato a la presidencia. Y su partido, después que se formó, el PRM, tiene dentro de su propuesta de plataformas una modificación constitucional y lo plantean hasta por una constituyente. Ahora, lo que yo te digo a ti, de los 12 puntos que plantea el presidente de la República, diríamos que serían 11, porque hay uno que está pendiente, que es el pacto fiscal. Ese pacto fiscal es heredado de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el presidente, de alguna manera, eso se paró por la pandemia, por la propia situación política, pero es un asunto pendiente de todo el conglomerado nacional, porque está en la Estrategia Nacional de Desarrollo y eso es un asunto vital en este momento. Pero ¿qué sucede? Campuzano, por ejemplo, tú te ves que inmediatamente ya Luis nuevamente pone en la palestra el tema de la reforma constitucional. Por una parte, los PLDistas dicen que hay que habilitar a Danilo para ellos incursionarse en esa reforma. Leonel pone sus condiciones en relación a que le entiende que si es para modificarla por el Ministerio Público, ya eso está resuelto, que no hay que tocarla por eso. Habla ya el Partido Reformista, que no sabía que existía en algo en este momento, pero está ahí y dijo, aquí estoy yo, y dice que hay que unificar las elecciones. Como tú te fijas, en la República Dominicana siempre estamos en la misma situación, pero la gente no se da cuenta que aquí se cerró un ciclo. El 5 de julio del año 2020 se cerró un ciclo en la República Dominicana. Se cerró un ciclo. ¿Por qué se cerró un ciclo? Porque el Partido de la Liberación Dominicana, es decir, desde mi óptica, para lo único que sirvió la ley de partidos políticos en el país fue para sacar al PLD del poder. Y tú te preguntarás por qué tú dices eso, Evaristo. Y bueno, porque el Partido de la Liberación Dominicana, antes de las elecciones o las primarias abiertas y cerradas para el PRM, todas las encuestas entendían que si ese partido salía unificado de esa situación, no tenía manera de perder las elecciones. Y sucede que un partido que sacó en esas primarias 1.700.000 votos, perdió de un partido que sacó 320.000 votos, que fue el PRM, que votaron 280.000 por Luis y 80.000 por Hipólito. Entonces, por Leonel votaron 856.000, por ahí más o menos, dominicanos, y por Gonzalo 911.000. Cuando tú sumas
eso que sacó Gonzalo y sacó Leonel en las primarias, te da 1.700.000. Cuando tú te vas a los resultados de las elecciones, te fijas que el PLD sacó 1.500.000 y Leonel sacó 246.000 votos y los aliados. Es decir, que con todo y aliado, el PLD y la Fuerza del Pueblo sacan 1.900.000 votos. Es decir, lo mismo que sacan en las primarias. Y Luis pudo compactar todo ese disgusto con la sociedad, con ese partido que creó las condiciones para que él sea candidato presidencial en la primera y perdió, y después ahora el partido dijo que él tenía que ser el candidato y hoy tienen al presidente de la República y sacó 2.250.000 votos que lo hacía ganar como quiera, pero eso se debió a esa división que con el discurso del presidente Fernández yo lo que veo que se va a agudizar ese problema. ¿Por qué, Campuzano? Porque el presidente Fernández, que hace unos días hablaba que él va a unificar la familia bochista, en su discurso dice todo lo contrario. Él no menciona al PLD por parte. Él habló como que el gobierno que él presidió no fue del PLD. Entonces yo me pregunto, si él va con ese discurso a unificar la familia bochista, yo lo dudo. Pero hay otra pregunta, otro interrogante que tiene la mayoría de la población. Si el problema fue el algoritmo, de que él tenía 2 millones de votos, que no lo sacó en las elecciones internas de su partido, tampoco lo sacó en las elecciones generales. Mejor perdió 509.000 votos que sacó en su partido. Y entonces no tiene calidad para hablar de modificación constitucional y de decir que él es el garante de la Constitución, cuando en Metro Country Club él presidió una reunión clandestina del Partido de la Liberación Dominicana para modificar la Constitución y ponerle supuestos candados que Danilo Medina, desde mi óptica jurídica, puede aspirar con esta Constitución, porque ese transitorio a él no le afecta, pero él tiene que decirlo, porque ustedes no pueden obligar a Danilo si no quiere aspirar. Luis, la Constitución le permite aspirar, pero si el presidente Luis Abinader dice que no quiere ir como candidato, le van a poner una pistola para que él sea candidato. Entonces, el problema es que aquí no se puede, como dice el presidente de la República, estar en base a la voluntad, a la buena voluntad del presidente. Yo entiendo que el país se tiene que abocar a lo que está diciéndole ahora. Yo entiendo que para la modificación constitucional tienen que los legisladores aprobar 2 leyes fundamentales, bueno, 3, porque el Código Penal yo espero que el partido de gobierno le entregue antes de diciembre de este año ese Código Penal al país. Pero en relación a la ley de referendo y la ley de iniciativa popular, son fundamentales, Campuzano. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que preguntarle al mandante, al pueblo, si quiere una modificación constitucional, que lo diga en un referendo, y si lo quiere por constituyente, o que sean los mismos legisladores actuales que lo digan en un referendo, que lo diga el mandante, el pueblo, el que manda. Entonces, si el pueblo dice que está de acuerdo, entonces ya la clase política se tiene que adecuar a eso. Porque entonces la clase política ahora quiere chantajear al jefe del Estado. Pues el jefe del Estado ha puesto 12 puntos para que el país inicie un proceso de transformaciones y cambios, y entonces ahora los otros lo que quieren es buscar la forma de torpedear eso, y la población lo está viendo a todos. Fíjate que el presidente Fernández se ha desdicho mucho de lo que él era anteriormente con lo que es ahora. Entonces él hizo un discurso político inteligente hasta cierto punto, pero ha dejado claramente su distancia del partido que él ahora mismo está desangrando, y entonces él dice que él es jefe de la oposición, pero el jefe de la oposición no es el que sacó 300.000 votos, es el que sacó 1.500.000. Entonces, ¿hacia dónde va el crecimiento del presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo? Bueno, de la misma gente del PLD. Entonces, inmediatamente un PLDista de eso se cambia para la Fuerza del Pueblo, ya deja de ser corrupto, deja de ser un problema para el país. No. Entonces, esa película tiene, para mí, desde mi óptica, que él modificarla, y entonces ver a partir del lunes, que creo que está convocando el presidente a las fuerzas vivas de la nación, ver por dónde anda. Ahora, yo me sumo a que esos 12 puntos hay que ayudar al presidente, que hay que modificar la Constitución, pero esa modificación no puede ser una modificación cosmética en relación a todo lo que se está hablando, y hay que preguntarle, para mí,
esa modificación, no a los partidos políticos. Es que hagamos el referéndum como lo hizo México ahora y que el mandante sea que determine, mire, si nosotros queremos una modificación constitucional y ya ahí se acaban los chantajes, Campuzano. No, pero, Evaristi, si este es un pueblo que es meramente religioso, político y fanático del béisbol, ¿qué sucede? Si se convoca un referéndum y se politiza, ¿tú no crees que puede haber una división de la familia dominicana en torno al referéndum? Pero es que, oye bien, mi Campuzano, cada 4 años la familia dominicana, en nuestro caso, tiene que ir a refrendar a sus autoridades, que el mandante, porque es que la gente tiene que entender la nomenclatura de la política, no de la partidocracia. La política está inmersa en todo. Todo es político, Sí. todo, absolutamente todo es político. Hasta dormir y levantar. Todo, ahora lo que es partidario es otra cosa. En estas elecciones votaron un 56%, casi un 60% de la población. Aquí casi siempre vota un 70%, pero hay un 40% de la población que no vota. Es decir, el 40% del electorado dominicano no se siente atraído por las propuestas de los partidos. Pero ese 40% que no vota tiene que asumir lo que determina el 60%. Entonces, eso no importa que si el partido va, porque es un referéndum, los ciudadanos, los partidos políticos son parte del sistema y cada partido político va a jugar su juego a lo que entienda. Ahora, al que hay que preguntarle al mandante, políticamente, partidariamente, como quiera, el mandante tiene que decidir, mire, sí, nosotros queremos que se modifique la Constitución. Ahora, yo te pregunto a ti, Campuzano, que tú eres una figura que ha estado, como tú dijiste, tenemos más de 25 años en esto. Tú vas a buscar que unos diputados, lo que se eligen a veces como constituyentes, yo te apuesto a ti que de los 190 diputados que tiene el país ahora mismo, cuando se diga que es por una constituyente ganan 170, es decir, vamos a hacer unas elecciones para 20 gente. Pero preguntémoselo al pueblo. Yo no estoy de acuerdo que sea por una constituyente, pero no es lo que piense Evaristi Jiménez. Vamos a preguntárselo al pueblo. Si el pueblo dice sí por constituyente, bueno, se fue por constituyente. No, que sea la asamblea normal, bueno, ya lo decidió el pueblo. Sí, que tenga un... Porque yo te pregunto a ti, si van a votar 32 senadores, ¿tú crees que haya 10 senadores nuevos? No es verdad. No. Sí, no es verdad. Pero vamos vamos a preguntárselo al mandante. Y el mandante dice, bueno, sí, es verdad, mira, no como tú piensas. Entonces, por eso es que, como dice el presidente, la democracia se combate con más democracia. Vamos a aprobar esa ley de referéndum, vamos a aprobar esa ley de iniciativa popular, porque están en la Constitución desde el 2010. Y si tenemos 21 años, hermano, patinando con esto del Código Penal, imagínese usted si seguimos con lo de esta referéndum y esta iniciativa popular. En el 2800 no lo hemos aprobado todavía. Evaristi, en términos, el PRM, según los estatutos y según la ley de partido, todos los partidos tienen que cada 4 años abocarse a aprobar o reprobar lo que están, las autoridades que están, o cambiarlas. ¿Tú crees que el PRM esté en estos momentos? Bueno, falta un año todavía, es para el año próximo. Estaría en capacidad de movilizar o ratificar la dirigencia sin que cause algún tipo de ruido. Bueno, ruido, como todo va a causar ruido, Campuzano, pero primero el PRM en febrero, como en 7 o 8 meses, menos de un año, tiene que renovar sus autoridades, porque no sé exactamente cuándo fue la fecha exacta, pero me parece que por ahí, entre junio, julio, febrero, marzo, tiene que elegir sus autoridades. Pero es que el PRM es el partido de gobierno, es el partido que está mejor posicionado en estos momentos, y lo que el PRM decida, primero su liderazgo está completamente unificado. Aquí hay voces disidentes, pero hermano, Jesucristo tenía 12 discípulos y habían como 5 que no estaban de acuerdo con él. Y en el PLD no habían como, cuando estaba el PLD en su buena, en su hegemonía, Euclides estaba por un lado diciendo que no es así, Franklin Almeida también, porque siempre hay 3 gente que están en contra de todo, hermano.
Pero dígame usted, pero el PRM está en su mejor momento. Y no es verdad que en el PRM va a pasar nada. Si deciden que sigan las autoridades que están, eso lo tienen que decidir los PRMistas. Y lo van a decidir los PRMistas. Si deciden que tienen que modificar las bases de ese partido, van a ir a su elección y van a determinar, mire, yo quiero que sea Campuzano, o bueno, yo quiero que siga Paliza y Carolina. Y además tú tienes que saber que el liderazgo de Hipólito Mejía y el liderazgo de Luis Abinader están compactados. Ahora el liderazgo de la oposición está disperso porque mucha de esa oposición, muy pronto, más tarde que temprano, va a ser causa común con el gobierno, no con el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque van a ver que esa gente está en una diatriba, hay una persona que entiende que él va a ser candidato como quiera, y hay gente que dice que él va a ser candidato hasta que se muera. Yo entiendo que los caudillos en la República Dominicana, hasta avisen lo contrario, ha sido así siempre. Entonces, hay otro sector de ese partido que dice que él, por él se perdió. El otro día, ahí van a estar ellos como el PRD del 86 y después van a estar como Miguel Hipólito. Eso no se va a compactar desde mi óptica. No hay manera, y el discurso que tienen desde ya sus agentes principales te deja entrever que eso, en vez de empezar a mejorarse, se encendió más. Así lo veo yo, tal vez yo esté equivocado. Por esa es la óptica que yo veo hoy. El discurso del presidente Leonel Fernández se concentró en que él se quiere convertir en la principal figura de la oposición. Dentro del PLD, el PLD, su figura principal, que es Danilo Medina, en este momento está callado. Danilo no ha dicho si se va a meter en eso de modificación constitucional, si va a apelar al Tribunal Constitucional. Y yo he hablado mucho de esto, Campuzano, de la apelación al Tribunal Constitucional, porque es que fue en una situación de Metro Country Club, en una reunión privada. Eso ni siquiera fue público. Y salieron, ¿usted no te acuerda que había unos puntos y ahí había una fábrica presidente que la cerraron? Sí. Eso se cerró ya, porque esa fábrica, el presidente del PLD, ahora Leonel Fernández, hasta se desligó, que él parece que no era presidente de ese partido en ese momento, y ahí él no era guachimán de la Constitución cuando se modificó. Ahí él no era, como el garante, pero él permitió que se modificara esa Constitución, y al único miedo que él le tenía, que él decía que lo cantaba, porque en el 94, hermano, aquí se modificó la Constitución. De ese tema nosotros hablamos. Pero, oye bien, se modificó la Constitución y Balaguer, que podía ser candidato, el pacto que Peña le dijo, mira, de palabra, le dijo Peña, yo no voy a coger 2 años, vamos a hacer una elección en el 96, pero lo único que yo quiero es que usted no participe. Y no participó, cumplió su palabra. Sí. No participó en el 2000, porque después el Polibey participó, estaba vivo y participó. Entonces, tú no me puedes decir a mí que yo fui presidente con una Constitución, la modifican y me eché 4 años, 8 años, con la misma Constitución que eligían a Hipólito y que eligían a Danilo. Y entonces a la que Danilo lo eligió, tú le pones que un asterisco, que sí o qué, pero eso pasa en Bolivia. Y en Bolivia no hay un tribunal constitucional. Y el Tribunal Constitucional de Bolivia dijo que Evo Morales podía aspirar. Bueno, eso es un reperpero, pero es que usted, la ley no es como usted quiera. La ley es dura, pero es la ley. Entonces, si Danilo quiere, no, es decir, es lo que yo entiendo, el Partido Revolucionario Moderno y su presidente Luis Abinader no pueden, y que por capricho de políticos, porque así decían con Hipólito que no podía, pero Hipólito podía ser candidato. Sí. Lo que pasa es que los números no le daban en el 2004 ni en el 2008, y se inventaban que no, que yo qué, pero él podía porque no ganó. Y la Constitución dice que por tú participar, tú pierdes tu derecho. No. Entonces, eso es lo que pasa ahora. Y tú oyes estos políticos y estos constitucionalistas, que de que cambian la corriente, ellos cambian de posición. Esto es una posición jurídica. Yo mantengo esa posición desde que cuando Hipólito, porque yo sí he estudiado la Constitución norteamericana, y que es la madre de todas las constituciones del mundo, y en el año de 1947, con la enmienda número 22, fue que se limitó por primera vez en los Estados Unidos el poder, pero cuando se limitó, que se murió Franklin Delano Roosevelt, porque Franklin Delano Roosevelt fue presidente del 30 hasta que se murió, porque si seguía vivo iba a seguir. ¿Qué pasó? Ellos pusieron una enmienda, pero pusieron una enmienda en cuanto a los presidentes que estaban vivos, porque tú no le puedes perjudicar su derecho. ¿Y qué decía? Que eso se le va a aplicar a cualquier presidente
que haya sido presidente con 2 años o 1 año y medio, no se iba a poder reelegir por una sola vez, solamente por una sola vez. De ahí para allá se podía reelegir todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos presidentes tenemos vivos actualmente en República Dominicana? 4. Sí. Los 4 de este siglo. Hipólito Mejía, Leonel Leonel Fernández, Danilo Medina y y Luis Luis Abinader. Entonces tú me vas a venir a decir a mí que ellos sí y él no. Pero que no, porque él no agotó porque con la constitución que lo eligieron no se podía reelegir de manera inmediata. Se reeligió y ganó, pero la otra tenía que él decir si iba a ser candidato, que dijo que no iba a ir. Y la otra es que lo tiene que elegir el pueblo, porque aquí la gente cree que ya que tú puedes ser candidato. Tú puedes ser candidato, pero el pueblo que tiene que votar para que tú seas presidente. Hermano Evaristi, ahí están haciéndonos señal, faltan apenas 1 minuto, no queda. Para Sí, que tú sabes que el crono no perdona. aquí, para que en ese minuto te despidas y nosotros de antemano darte la gracia por tu acompañarnos y orientarnos no solamente a nosotros, sino a esa gran mayoría del pueblo dominicano que ven respuesta correcta. Bueno, mira, Campuzano, agradecerte a ti, a todos los que nos están viendo. Y bueno, en este momento lo que el país necesita es la unificación del criterio del liderazgo nacional. El presidente Luis Abinader ha llamado a ese liderazgo nacional a que sin politiquerías y sin nada por el estilo, le acompañen a esta jornada de enfocar a la República Dominicana en lo que más necesitamos, más empleos, más desarrollo común para el colectivo de los dominicanos, que lo que yo entiendo es a lo que aspiran todos los partidos políticos. Entonces, ese es mi mensaje, que todos nos unifiquemos alrededor de esta propuesta que tiene el presidente Luis Abinader. Y a ustedes, amables televidentes, solamente decirles gracias y mantengan el distanciamiento físico, el lavado constante de manos y uso de tapabocas o mascarilla. Pasen feliz resto del día, hasta una próxima entrega, si Dios lo permite. Chonco. Las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América. Enfocamos en reducir nuestros gastos, tanto con el paseo, espera, nuestro negocio, llegamos a las aduanas de la República Dominicana, encontramos que la institución For 3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis